Cómo quisiéramos conocer una fotografía real de Jesús. Ante las pinturas de los artistas nos emocionamos, pero no es la fotografía. Ellos la piensan hacer lo más cercano a la realidad, pero no lo conocieron. Los inventos llegaron muy tarde. Cómo quisiéramos conocer una fotografía auténtica del niño Jesús, o de adolescente, o ese joven maravilloso, o cuando predicaba o hacía milagros, o cuando reverente estaba en la cruz. Sin embargo, Dios nos premió. Dios nos concedió conocer a Jesús con verdaderas fotografías. La primera fotografía es la de la sábana santa. Ese lienzo que envolvió el cadáver de Cristo. Por la fuerza de la resurrección, con un fenómeno increíble químico que duró 2 milésimas de segundo, como una explosión, como muchísima luz, mucho calor, pero 2 milésimas de segundo bastaron para plasmar como un negativo en esa sábana. Si hubiera sido más tiempo, se hubiera quemado. Si hubiera sido menos tiempo, no se hubiera plasmado ese negativo de Cristo. Esa sábana santa se estuvo exhibiendo mucho tiempo y veían que estaba como una figura humana. En concreto, el rostro y un cuerpo de una persona que había sufrido mucho, que había sido torturada. Gracias a la sábana santa podemos saber que Cristo medía 1,74 metros, que el tipo de su sangre era AB positivo. Sabemos también que fue coronado de espinas porque hay aquí en su frente muchas señales de que le perforaron sus sienes, su cabeza. Es un hombre que fue crucificado porque está taladrado las manos y los pies, y no aquí en el centro de la palma, de la mano, sino en la muñeca. Si hubiera sido aquí, se hubiera desgarrado. Y también que fue atravesado aquí en el costado, aquí en el corazón, entre la quinta y sexta vértebra. A los difuntos les ponían o un guijarro o una monedita para cerrarles sus ojos. Sabemos cuál fue esa moneda de aquel tiempo, con alguna inscripción del César. Afortunadamente, cuando se publicaron estos hallazgos de la sábana santa por medio de la ciencia, un anticuario coleccionista de monedas de Nueva York tenía esa moneda también. Y se pudo comprobar la realidad de esa moneda. Tenemos una fotografía de Cristo, hermosa, pero es de un hombre muerto, de Jesús muerto. Sin embargo, de una dignidad muy grande, de una dignidad muy grande. Esa fotografía la hizo el poder de Dios. Dios lo resucitó y con la fuerza de la resurrección se plasmó eso. Después de muchos siglos, gracias a la ciencia, se ha ido descubriendo cada vez cosas más admirables de esa sábana santa que envolvió a Cristo. Tenemos
la primera fotografía de Cristo. La segunda fotografía también es una fotografía hablada, también inspirada por el Espíritu Santo. Los evangelios. Los evangelios nos narran cómo era Jesús, cómo era su carácter, a qué se dedicaba, dónde nació, sus sermones, su pasión, sus milagros. Sabemos todo de Cristo. Es una fotografía cuádruple, porque son 4 los evangelistas y cada uno lo pintó de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo y también de acuerdo a los destinatarios a quienes escribía. Hoy me quiero fijar en la fotografía de Cristo que hizo San Lucas en su Evangelio. Nos pinta en primer lugar un Jesús en oración, un Jesús que buscaba a Dios con todas las fuerzas de su alma, que daba un espacio grande para la oración, que celebraba las fiestas, que acudía a las peregrinaciones a Jerusalén, que recitaba salmos y como pequeñas jaculatorias en el día. Pero además nos muestra varios lugares de su Evangelio donde Jesús oraba. Por ejemplo, en su bautismo. Cuando se bautizó Cristo en el Jordán, estaba rezando. Los cielos se abren, la voz del cielo: este es mi Hijo muy amado, y el Espíritu Santo, que llega a ungirlo con el óleo de la alegría para su misión. Con eso nos demuestra que oración y misión van juntas, que Jesús no va a poder llevar a cabo su misión si no es con la fuerza de la oración. Porque la oración es como un celular, cuando se descarga ya no tiene fuerza y no sirve para nada, aunque sea de una marca notable, cara. Que necesitamos cargarlo. También así el hombre necesita cargarse, y la oración es esa fuerza que nos conecta con Dios, con su corazón. Entonces el hombre se carga de amor, de paz, de fortaleza, de alegría. Jesús se cargaba diario, se conectaba con Dios. Pasaba noches en oración. Encontraba tiempo. Cuando no podía en el día, en la noche rezaba. Se iba al cerro y allá en la soledad, en el silencio, buscaba a su Padre. No sabemos, desgraciadamente, el contenido de esas oraciones, pero sin duda alguna iba como un niño a platicar con su Padre y a ponerse en sus brazos. Cuando Jesús era criticado, cuando lo espiaban, cuando lo ofendían, cuando se sentía cansado, cuando veía que su predicación no llegaba hasta donde él quería, iba a su Padre en la noche y como un niño yo pienso que le decía: papá, abrázame. Iba Jesús a sentir el amor, el apoyo de su Padre. Y Jesús bajaba del cerro fuerte, alta la autoestima, sus heridas sanadas, con más iniciativas, porque se había cargado de Dios, cargado de fe, de esperanza, de fuerza, de amor, de alegría, para seguir adelante. Ora antes de escoger a sus discípulos. Y en esa noche fuimos escogidos todos nosotros. En esa noche, Padre Manuel, fuiste escogido. Eres fruto de la oración de Jesús. Bien, pero también Jesús ora en su transfiguración. Cuando sus vestidos se ponen resplandecientes y su rostro también, Jesús estaba orando. Y con eso se nos dice que el que ora se transfigura. También encontramos a Jesús que da gracias en un momento difícil de su vida. Cuando ve que su predicación no llega a todas partes, sino que la palabra se hace astillas en el corazón duro de escribas y fariseos.
Y Jesús, al pie de las ruinas, queriendo Él que su predicación llegara a todo, le bendice a Dios. Yo te bendigo, Padre, porque así lo dispusiste tú, que el Evangelio solamente llegara a los pobres y humildes. Y Jesús me enseña a orar y bendecir a Dios, a no pedirle cuentas en los momentos difíciles en que no comprendemos muchas cosas. Saber que todo pasa por el trono y por el corazón de Dios. Gracias, Señor, porque así lo dispusiste tú. También Jesús ora en Getsemaní. En ese momento difícil en que se enfrenta a su pasión, Jesús ora. Padre, si te es posible, pase este cáliz. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús siente pavor, miedo, tristeza de muerte. ¿Y cómo enfrenta su pasión con oración? Si te es posible. Jesús pide, pero se acomoda a la voluntad del Padre, porque esa es la verdadera oración. A la oración debemos de ir a buscar y a aceptar y a querer la voluntad del Padre, porque si no adoramos la voluntad de Dios en la oración, no la vamos a cumplir en la vida. Jesús me enseña, Padre, si te es posible, y si no, lo que tú quieras, que se haga tu voluntad. Jesús se acomoda al plan divino. Y finalmente Jesús ora en la cruz. Sus últimas palabras son una oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque orar es ponerse con tanta confianza en las manos de Dios. Pero además, no solamente es un hombre de oración, también es un hombre pobre, humilde, sencillo. Nació de padres pobres. Nació en la pobreza más grande, en un pesebre. Su madre lleva para purificarse la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas. No lleva el borrego, el cordero que llevaban las señoras ricas. Un par de tórtolas, la oferta de los pobres. Jesús sufre el destierro. Jesús vive en la pobreza, en una existencia humilde, sencilla, de trabajo, de silencio, de austeridad en Nazaret. Y ya cuando predica, yo digo, si no tenía casa, no tenía cosas. Un hombre libre. Y que me dice, si quieres ser mi discípulo, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Y que les dice a los pobres, dichosos ustedes los pobres, de ustedes es el reino de Dios. Que manda a sus discípulos pobremente equipados, austeramente equipados, sin sandalias, con una túnica, sin dinero, sin bastimento, porque el reino de Dios no es cuestión de dinero. El reino de Dios es obra de Dios que irrumpe en los corazones de los hombres. Los manda pobres, quiere decir que él así andaba. Y también nos dice, no pueden servir a Dios y al dinero. Y finalmente Jesús muere sin nada, muere desnudo. Aún sus ropas se las quitan y es enterrado en una tumba ajena. Jesús fue pobre. Y fue pobre, ¿por qué? Porque Él, en su pobreza, me enseña a no tener apegos, a no tener lleno el corazón de cosas materiales, sino abrirlo para Dios, a ser un hombre libre y también a estar cercano de tantas gentes que son pobres. Además, San Lucas nos pinta a Jesús un hombre de misericordia, un hombre que amó hasta el límite, un hombre que se compadecía del dolor, se compadeció de aquella gente que lo seguía desde 3 días y no tenía que comer. ¿Qué vamos a hacer para darle de comer a esta gente? Oye el grito de los ciegos y los cura. Oye la súplica del leproso, de los leprosos, que llevan una vida de segregación tan difícil y los cura. Jesús hasta resucita un muerto, bendice a los niños, perdona a los pecadores. Donde pasa Jesús está la salvación. Jesús ama mucho, perdona, hace milagros, nos enseña una palabra de perdón y de amor.
y también quiere que nosotros hagamos esas obras de misericordia. Así como Él vivió la misericordia, quiere que también nosotros la vivamos. Me quiero fijar en esos tres aspectos de esta segunda fotografía. Conocemos maravillosamente a Jesús, hablado, también inspirado por el Espíritu Santo. Otra figura de Cristo, otra fotografía. Y también el fotógrafo fue Dios. Un hombre de oración, un hombre pobre y un hombre de misericordia. Pero Dios nos dejó una tercera fotografía. Esta fotografía es viva, a todo color. Es una fotografía que habla también. Y es lo que dice San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo vive en el cristiano. El cristiano le presta su cuerpo, su persona a Cristo para que viva, para que Cristo vea por sus ojos, hable por su boca, camine por sus pies, ame por su corazón, sufra en su cuerpo. Jesús quiere vivir en cada uno de nosotros. Y por eso un santo padre decía: el cristiano es otro Cristo. Y de una manera particular, hoy te quiero decir, Padre, tú eres una fotografía de Cristo, viviente, con el color de nuestra raza, con el lenguaje de nuestro pueblo, con la cultura de esta nación. Es un Cristo que ha hablado por ti por 40 años, que le has prestado su boca para predicar su evangelio incansable, que le has prestado tus manos para compartir, para dar, para orar y para bendecir. Sobre todo, yo pienso que como el Cristo de Lucas, has sido un Padre lleno de Dios, lleno de oración. Así como Cristo oraba, han sido 40 años que has llevado tu ministerio gracias a que te has cargado de Dios diario con la oración, Padre. El Padre Manuel es un hombre de Dios, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de sacramentos, un hombre de sagrario, un hombre de confesionario. Y ese es el apostolado, Padre, compartir lo que traes dentro, sacar agua de tu propio pozo y darles esa experiencia de Dios a los fieles. Has sido un hombre de Dios. Tus pláticas no saben a Dios. Has orado por tantas gentes, pero también has sido un hombre sencillo. No has hecho fortunas, Padre. No has buscado el dinero en tu ministerio. Eres un hombre sencillo, humilde, hermano, codo con tus hermanos sencillos y pobres. No eres un hombre de lujos y de palacios. No eres un hombre interesado. No buscas el dinero y la riqueza en tu ministerio. Eres una imagen de Cristo pobre. Y sobre todo, Padre, has sido una imagen de Cristo misericordioso. De Cristo misericordioso. Un apostolado especial tuyo ha sido atención a los enfermos y a los que sufren. Tienes un corazón misericordioso, pronto al servicio y a hacer favores, Padre, porque amas mucho. Y si tienes misericordia, Padre, ha sido porque también Dios te ha probado con el sufrimiento. Y por eso puedes comprender al hermano que sufre. ¿Cuántas obras buenas has hecho? ¿Cuántos pobres los has alivianado? ¿Cuántas personas cargadas con problemas los has ayudado? ¿Cuántas lágrimas has enjugado, Padre? Has sembrado el bien durante 40 años y no te has cansado, Padre. Pero yo diría también una cosa, Padre. Antiguamente, no sé si se acuerdan ustedes, antes de esta era digital, uno iba a que le tomaran una fotografía. Y luego decía el fotógrafo, ¿la quiere retocada o no? Y retocada era quitarnos las cositas para salir menos peores, ¿verdad? Y la retocaban.
la hacían más bella. Padre, tú eres una fotografía de Cristo, pero retocada. Porque Dios ha hecho tu sacerdocio más bello por la misericordia y por el sufrimiento. Porque precisamente el sufrimiento ha sido la escuela de tu misericordia. Le has prestado no solo tus ojos a Cristo para mirar a tanta gente con los ojos de Cristo. Le has prestado tu boca a Cristo para predicar. Le has prestado tus pies para ir a anunciar la buena nueva. Le has prestado tu corazón para consolar y para amar. Y le has prestado tu cuerpo también a Cristo para que siga sufriendo y prolongando su pasión. Eres una fotografía retocada, Padre, hermosa de Cristo, durante 40 años. Por eso hemos venido hoy a darle gracias a Dios. Pero esa fotografía, Padre, también tiene algo muy especial. Es una fotografía de un sacerdote mariano que quiere mucho a la Virgen, que la trae muy en su corazón. De hecho, esta acción de gracias en este santuario de Talpa empezó con un rosario. Quería amar y darle gracias a la Virgen, porque yo sé que te ordenaste en la fiesta de la Santísima Virgen María. Cuando celebramos y escuchamos en el Evangelio que María le dijo sí a Dios, un sí generoso. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y aceptó el plan de Dios y mantuvo ese sí durante toda su vida, porque María amaba y creía. Padre, tú en este día, hace 40 años también como María, dijiste sí a Dios. He aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y desde entonces ese sí lo has prolongado, un sí generoso, donde quiera que te han mandado. Las tareas que te han encomendado, con qué gusto las has hecho, Padre. Y has dicho ese sí junto con María. Y es aquí en este santuario de la Virgen de Talpa que tanto queremos, donde hoy damos gracias y junto con ella queremos que tú también le digas a Dios: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclavo y me ha hecho grande el Todopoderoso. Dios te ha hecho grande, Padre. Y hoy con María cantamos y bendecimos a Dios por tus 40 años de sacerdocio. Queríamos una fotografía de Cristo. Dios nos ha dado 3. La primera, la sábana santa. La segunda, los evangelios. La tercera, los sacerdotes, los cristianos, y muy en especial hoy el Padre Parada, que es una fotografía que también la hizo el Espíritu Santo. También quiero dar gracias a Dios hoy por el Padre Peña, que también hoy, hace 55 años, fue ordenado sacerdote. Sé que está destinado aquí en Talpa, y también los invito a que hagamos una oración por su ministerio. Padre Parada, sigue siendo esa imagen de Cristo. Los cristianos tenemos necesidad de seguirla viendo. Muchas felicidades. Muchos padres han hablado que están en la mesura de panes, que están con complicaciones, que se comprenden la mesura de la pastoral. Gracias a todos los fieles laicos de diferentes parroquias, en la costa, Cautana y Larín y presentes, Santa María del Norte, Botanito, Tepic, Estrada del Pino, de familia, otros puntos de fundación peregrinos también.
que están con nosotros. Para dejar gracias en muchos lugares también. Un gracias a Dios, a María Santísima del Rosario, que recapitulo de esas vocaciones, que es la misma Madre, Inmaculada Concepción, Santa María de Guadalupe, Madre del Santísimo Rosario, de un fuerte aplauso a nuestra nombre. Si un padre y una madre nos abandonan, dice el Señor, nunca nos abandonará. De su parte nos amará, nos abandonará. También Dios nos abandona, siempre nos va a sacar adelante. Y su presencia, ese amor a Jesús, sacerdote eterno, que están sus piezas sacerdotal. Gracias a todos ustedes por esta presencia tan significativa, tan elocuente entre nosotros. Que les bendiga. Gracias desde el corazón de nuestro sacerdote. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, descienda sobre ustedes. Amén. Yo también quiero dar las gracias a todos. Ya lo hice al inicio, ahora con más ganas. Muchas gracias por su oración, por esa oración que juntos hemos hecho, la oración, la celebración por excelencia, el sacrificio de Cristo, nuestro Señor, en la Santa Eucaristía. Gracias a todos, Padre Luis Alfonso, que ha acompañado a nuestra diócesis de mucho tiempo, dándonos sus consejos, sus retiros espirituales, a muchos de nuestros sacerdotes diocesanos, al Padre Jesús Gutiérrez también, que de Guadalajara, a Héctor, pues creo que se le conoce, pero no puedo decir nada más de él. Aquí nació, aquí ha vivido y gracias a Dios está en medio de nosotros. Gracias a todos, al Padre Manuel por su ejemplo, por su testimonio, por su amistad que desde niños hemos compartido, gracias a Dios. Y ahora para